A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano. Saludos cordiales. La investigación de la opinión pública se realiza mediante consulta directa a los más diversos grupos humanos y sectores demográficos en áreas urbanas y rurales, en todas las regiones de un país. Esta noche tengo como invitado al presidente de la firma Click Report, que viene haciendo una tarea positiva desde el año 2016, compañía que trabaja haciendo estudios de opinión pública e investigaciones de mercado. Bienvenido, Francis Romero Cordero. ¿Cuál es la experticia fundamental de Click Report y cuál es la experiencia que tiene en el Ecuador? Patricio, buenas noches. Para mí es un honor estar hoy día con usted y poder compartir la experiencia de una persona que es apasionada por la investigación. Yo estudié leyes, pero empecé a trabajar en el área de investigaciones de mercado y estudios de opinión. ¿Dónde comenzó usted a trabajar en una empresa que se llama Market? ¿Cómo no? Ahí trabajé más de 20 años. Ahí aprendí a lo que me gustó. Ahí nace su pasión por la investigación. Así es. Esta pasión la he ido cultivando, me he ido perfeccionando y básicamente tengo 30 años de experiencia. En estos 30 años de experiencia he trabajado para las empresas más grandes que están en el país, medianas, emprendedores y con muchas empresas internacionales. Muchas veces la opinión pública considera a las empresas que hacen este tipo de trabajo de evaluación como encuestadoras. Así es. Y como que únicamente trabajan en época electoral. Y eso no es verdad. Este tipo de empresas de investigación de opinión pública tienen relación directa con la empresa privada, con la empresa pública, con el sector privado, con el sector público. ¿Cuál es la importancia, Francis, de una investigación seria? ¿Qué herramientas nos da una investigación bien hecha? Patricio, a ver, investigar, uno puede investigar mil cosas, un millón de cosas. Es infinito lo que uno puede investigar. ¿Qué es importante? Las herramientas que con el paso del tiempo han ido dándonos resultados eficaces con relación a los objetivos que uno se plantea en una investigación. Como usted bien dice, nosotros, Click, la fundé en el 2016, como usted señaló, y lo que nosotros hemos hecho es generar credibilidad y confianza, tanto en nuestros clientes como en la opinión pública. ¿Qué es el mayor patrimonio? Ese realmente es el patrimonio que tengo. Lo único que tenemos ahora es la credibilidad que tenemos ante los medios de comunicación y ante la sociedad en general, esa credibilidad empresarios. y esa confianza es el resultado de la seriedad, del acierto y de la ética en materia de su trabajo. Exactamente, Patricio. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo un trabajo completamente objetivo, que desprendiéndose de todo tipo de interés, lo que nosotros hemos buscado siempre es ser la herramienta que permite generar información real, objetiva, para que nuestros clientes tomen mejores decisiones. Es que de eso se trata, y no en época electoral que forme parte de un afiche más de una campaña. Patricio, porque lamentablemente se mal utiliza este tipo de herramienta que únicamente debe servir a quien maneja una campaña, cómo corrijo una propuesta, qué es lo que la gente quiere del político, qué es lo que debemos hacer para resolver sus problemas. Pero lamentablemente,
cuando se mal utiliza y se lo pone a jugar dentro de un plan de campaña, se desnaturaliza esta herramienta. Exactamente, Patricio, y lamentablemente en el Ecuador, cada vez que vienen elecciones aparecen 10, 15 nuevas empresas que lo único que hacen es de ayuda, disque, para las estrategias de campaña. Eso no funciona. La investigación seria, quienes estamos comprometidos con presentar datos objetivos, trabajamos diferente. Mire, desde que fundé Click, inmediatamente yo empecé a presentar pública y gratuitamente una encuesta que yo la hago permanentemente, Hasta no ahora. en época de elecciones, no para beneficiar o perjudicar a alguien. Yo el objetivo por el cual empecé a presentar Click Report fue porque nosotros veíamos que en el Ecuador no habían resultados serios objetivos. Todos tenían marca de alguna tendencia. Y para poder entender la realidad de nuestro país hay que ser completamente objetivos. Y eso es lo que nosotros buscamos. Pero para Click lograr Report, esa objetividad, usted necesita tener una independencia económica Así como es. empresa. Y para eso seguramente usted tiene un portafolio importante con el sector privado que le permite desarrollar la investigación en términos de objetividad alejado del partidismo. Exactamente, mire, si no tuviéramos nosotros la parte de investigación de mercados, que es con la que trabajamos con las empresas, de ahí yo genero los recursos que invierto en el Click Report. El Click Report es una encuesta para entender la situación actual del país, ver cómo evalúan a los principales líderes, al presidente, a la asamblea y a las diferentes instituciones ¿Cuál es el públicas. último Click Report que usted le entregó al Ecuador? Mire, el último que nosotros presentamos fue en junio del 2024, pero como le menciono, nosotros hemos venido evaluando históricamente. Mira, aquí tenemos un resumen de todos los años que hemos venido haciendo, ¿Ya? no en época de campaña. Nosotros desde el 2017 que salió el Click Report, tenemos presentado casi mensualmente todos los resultados de la opinión que tiene la ciudadanía con relación a temas tan ¿Cuáles son importantes. los temas más sensibles? Vamos a ver. El Ecuador afronta una crisis multidimensional. Así es. Que afecta fundamentalmente en temas referidos a la seguridad, al trabajo y empleo, entiéndase a la economía, que se encuentra en una situación de recesión, que afecta, por supuesto, a la gente que le ha forzado a emigrar mucho más para buscar horizontes en el Ecuador. ¿Esto refleja el Click Report? Así es. ¿Nos Mire, puede dar alguna información? Por supuesto, Patricio. Mire, nosotros evaluamos desde diferentes ópticas, porque es importante entender, cuando uno habla del país, del Ecuador, hay un problema, pero cuando hablamos de la persona, del ecuatoriano, hay otro problema. Cuando hablamos del país, los problemas que la gente ve son los que tienen que ver con la delincuencia y la inseguridad. Tenemos sicariato, narcotráfico, delincuencia, todos esos tienen el 46% de las menciones. Después tenemos los temas económicos, ¿no? El desempleo y la crisis económica para un 26%. Y hablando del país, el tercer problema importante es la corrupción en un 22%. Cuando hablamos del país, esta es la fotografía que los ecuatorianos señalan en la problemática. Y usted señala bien cuando nos dice esta es la fotografía, porque esta es una evaluación, una investigación seria que se toma en un momento determinado y en una zona determinada. Pero cuando usted pondera como un problema de país, significa que hay una muestra grande. Así es. Así es. Mire, las muestras que nosotros utilizamos son las más puras que hay en investigación. Nosotros utilizamos el tipo de muestreo aleatorio simple. Eso quiere decir que todos los que conforman el grupo objetivo tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Y la única forma para garantizar eso en el Ecuador es haciendo encuestas cara a cara en hogares. Nosotros seguimos haciendo las encuestas presencialmente en hogares. Y le quiero dar un dato importantísimo. ¿Cómo no, Francis? Mire, ¿por qué en el Ecuador no podemos hacer encuestas telefónicamente o a través de telemática? Internet?
Porque fíjese la cobertura que tiene el Ecuador. Todo lo que es puntos rojos es cobertura de internet o de ¿Qué teléfono. porcentaje permite? Mire la diferencia con Estados Unidos. Por supuesto. Mire, ¿Pero entonces, qué tenemos? ¿Una cobertura de un 60% o menor? yo creo que, a ver, de teléfono fijo llegamos en el máximo momento con la mayor cobertura. El teléfono fijo llegó a tener apenas el 50% de penetración. ¿Y el móvil? El móvil dicen que hay un 60%. Pero imagínese lo que es dejar afuera al 40% de la población. ¿Y a quién está dejando usted afuera? A los segmentos menos, obviamente que es la mayoría, que son los segmentos bajos y de escasos recursos. Entonces, mire la diferencia con Estados Unidos. Ahí usted puede hacer una encuesta online y tiene una representatividad. Hay una diferencia grande, mientras abismal. En el territorio norteamericano prácticamente está cubierto todo. En el Ecuador avanzaría a un tope de un 60% y por eso, con absoluta razón, Francis Romero Cordero nos dice que siguen haciendo encuestas cara a cara con un sistema denominado aleatorio simple, que es el que da importancia a todos los encuestados, Exacto. sin hacer ponderaciones. Si usted hace este tipo de muestreo, los resultados van a representar a los grupos que usted está evaluando. Vamos de lo nacional a lo ya particular. ¿Cómo está el humor del ecuatoriano? ¿Cómo está la situación del habitante del Ecuador? ¿Qué es lo que refleja el último Click Report? Mire, Patricio, nosotros como evaluamos el problema del país, evaluamos el problema personal y le decimos a usted, ¿cuál es el principal problema? El que no le deja dormir. Y casi 47% de las menciones, es decir, casi 5 de cada 10 ecuatorianos nos mencionan los temas económicos, sobresaliendo el desempleo, las deudas y la crisis económica que viven los hogares. Después está ¿Qué la porcentaje delincuencia. tiene el problema económico? El 47%. El 22% es el problema de la delincuencia y la inseguridad personal que no le deja dormir. Y después tenemos otros problemas como falta de acceso a la salud, problemas familiares, de acceso a la educación. Francis, este es un dato Pero es un dato preocupante, durísimo. porque en la parte personal, para el ecuatoriano, el principal problema, la principal pesadilla, es la falta de empleo y trabajo, es la falta de recursos, es la falta de dinero para cubrir sus necesidades fundamentales. Patricio, las y deudas. esto más que duplica al problema de la inseguridad. Aquí yo tengo una inconsistencia que yo encuentro y que necesito que el técnico nos tenga la bondad de aclarar. ¿Cómo es posible que en la relación nacional el tema de la inseguridad esté en un 46% y en el tema personal tengo un 47%? ¿Cómo no? Ahí sí ponderar, porque desde mi punto de vista, si es que yo hago una ponderación simple, yo veo que los dos problemas están en el primer lugar del interés y de la preocupación colectiva, en lo personal y en lo nacional. No quiero decir que sea más la inseguridad o más la situación económica, pero son los dos problemas medulares de la sociedad ecuatoriana. Exactamente, Patricio, lo que usted dice. Aquí y eso es lo que nosotros podemos diferenciarnos del resto de empresas. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos cómo obtener la información. Una cosa es hablar del país, otra cosa es hablar de la situación personal que tiene el ecuatoriano. Cuando hablamos del país, sin duda alguna, los medios de comunicación y todas las redes sociales están hablando de los sicariatos, de los robos, de todos los temas que tienen que ver con delincuencia e inseguridad. Eso es lo que aterra a los ecuatorianos cuando hablamos del país. Pero cuando hablamos de la situación personal, ya es la realidad, es el día a día del ecuatoriano. Es aterrizar en la verdad social. Exactamente, es entender la realidad social, es saber ver la fotografía, la radiografía que nosotros hacemos. Pero hay otros problemas que son no menos graves. ¿Cuáles? Que no tienen la misma importancia estadística, pero la corrupción, sin duda alguna, es uno de los más graves cánceres que tiene hoy día el Ecuador. Y cuando usted habla de este término de corrupción, se puede entender que ahí
puede también introducirse a los temas de la falta de justicia en el Ecuador, a los temas que hemos visto como resultado de los casos Purga, Metástasis, Independencia Judicial, donde se ve que las mafias han ido penetrando en la institucionalidad del Estado. Es decir, no solamente el tema genérico de corrupción está ahí como parte de algo que no se lo puede mirar en líneas delgadas. Hay un problema que ya preocupa al Ecuador y es la falta de seguridad jurídica también. Así es. Mire, nosotros, además de evaluar la situación, la problemática, evaluamos la calificación que le dan a la gestión de las diferentes instituciones. ¿Nos puede dar algunos datos? Mire, los jueces, 9 de cada 10 ecuatorianos no confía en los jueces. El nivel de confianza que tienen los jueces es de apenas el 1%. ¿Qué país puede salir del subdesarrollo sin justicia? Es imposible. Esta es una frase clave que acaba de expresarla Francis Romero Cordero. No hay país, no hay sociedad que pueda salir adelante y que pueda proyectar un nuevo horizonte si no tenemos justicia, si no tenemos seguridad jurídica. ¿Qué más encontró? Patricio, es que eso es importante, es la base, la justicia, el que una persona tenga acceso a lo más importante que debe tener, que es acceso a justicia. No tenemos en el Ecuador. Pero imagínese de un elemental derecho humano. Imagínese la Asamblea Nacional. 8 de cada 10 ecuatorianos califica de mala la gestión, no confía en la Asamblea Nacional. Obviamente, estas dos instituciones son las peor valoradas por los ecuatorianos y es consecuente con la realidad que estamos viviendo. Justicia. Como usted y Asamblea Nacional. Exactamente. ¿Consecuencia de qué? Hemos visto y somos testigos del deterioro que tiene la Asamblea, el haberse cambiado el objetivo que tenían cuando les eligieron y cuando asumieron, entendieron que había que trabajar por el país. Empezaron a aprobar leyes que de alguna manera generaban esperanza en los ecuatorianos. ¿Qué pasa en el tiempo? Vuelven a caer en la vieja práctica de la pelea política. El priorizar los juicios, el priorizar el no desarrollo del país. ¿Qué es lo que estamos buscando? El Ecuador es uno de los pocos países que nunca logró tener un rebote después de la pandemia. Recuerde que veníamos de una crisis del 2019 desde el paro indígena que se quebró la economía del país. No volvió el Ecuador, no volvió a recuperarse. Vamos, imagínense, 4 años después de la pandemia, recién estamos igualando los niveles del 2019. ¿Cómo está, Francis, la percepción ciudadana en relación a la fuerza pública? Cuando digo esto, usted entiende policía y Fuerzas Armadas. Así es. Entre las instituciones que nosotros evaluamos están las Fuerzas Armadas, la policía. Hay que recordar que hace un año era otra realidad. Las Fuerzas Armadas estaban pasando por un muy mal momento en cuanto a la imagen que tenía la ciudadanía por todos los casos que se vivió en la policía y en las Fuerzas Armadas. Fuerza pública en general. En junio, que nosotros realizamos la investigación, las Fuerzas Armadas son la institución pública con mayor calificación y mayor respeto a la gestión que están realizando. Tienen 71% positivo, 71% confía en el trabajo de las Fuerzas Armadas. Tenemos la Policía Nacional, que también tiene un muy buen respaldo, 51% confía en el trabajo de la Policía Nacional. Estas instituciones, ¿por qué se recuperan? Deme un segundo. Esto no puede estar ligado directamente a esta angustia social que provoca la inseguridad y a la declaratoria de guerra contra las mafias, de guerra interna que hizo el gobierno. Sin duda. Debe estar ligado. Sin duda. Porque aquí se nota un reposicionamiento fundamentalmente de las Fuerzas Armadas y un mejoramiento de la policía. Así es, y eso se da justo desde que el gobierno le declara la guerra. El ver a las Fuerzas Armadas en la calle genera confianza, genera esta calificación positiva y el reposicionamiento de las Fuerzas Armadas. Pero ¿qué es lo que está pasando? El deterioro de la imagen se va dando por falta de resultados objetivos. En un primer momento
tuvo un efecto increíble de esperanza en la ciudadanía. Pero pasan los meses y la situación ¿Y usted ya no puede se medir mejora. el deterioro? Claro, claro. ¿En qué forma? Mire, en la evaluación anterior, en la que hicimos nosotros en abril, las Fuerzas Armadas tenían 81%. Fíjese, tenía 81%. Las Fuerzas Armadas tenían 77% y bajan a 71%. Ya. Entonces ya hay un pequeño deterioro. ¿Y usted cree que ¿Cuánto continúa bajando? va a continuar bajando hasta que no haya resultados reales? A ver, ¿a qué me refiero? Usted le declara la guerra a alguien. ¿Está ganando o está perdiendo la guerra? Hoy día, ¿cómo estamos? El más optimista le va a decir, ahí vamos, seguimos iguales, estamos dándole y nos están dando. Pero la realidad, las expectativas que tiene la ciudadanía es que le solucionen el problema, que la gente Entiendo. pueda salir a la tienda, pueda salir al parque, pueda subirse a un bus, pueda viajar de ciudad en ciudad tranquilo, seguro. duda. Y eso hoy día en el Ecuador no hay. Francis, ¿existe en el Ecuador conciencia de que hemos iniciado lamentablemente un camino a la formación de un narcoestado? ¿Existe alguna conciencia, al menos primaria, de que hay una narcoeconomía que se ha ido fortaleciendo o la población todavía no visualiza bien esto? La ciudadanía todavía no visualiza el nivel que tiene cooptado el narcotráfico en el Ecuador. Lo que logran percibir es que predomina la corrupción. En cualquier institución pública... Ahí le mete todo. Así, corrupción ahorita es todo, pero en la corrupción usted sabe que está la narcopolítica, y la narcopolítica lamentablemente sigue ganando terreno, ¿Me sigue podría, ganando por favor, instituciones. ayudar con una valoración de varios meses del presidente para ver si es que esta está sostenida en esa línea de una declaratoria de guerra interna? ¿Se ha subido, se ha bajado? ¿Cómo se lo ve al presidente de la República? Patricio, rápidamente le voy a dar datos para que quienes nos Muy vean gentil. puedan entender. Mire, Lenín Moreno en el 2017 llegó a tener en promedio, en el 2017, 67% de calificación positiva a su gestión. Promedio, alta. En promedio, alta, claro, y llegó a tener más del 85%. Él baja en 4 años, en el 2020, él termina con apenas 13% de calificación positiva a su gestión. Gana Guillermo Lasso, vacuna a los 100 días a los ecuatorianos, algo impensable. Hablamos de la vacuna del COVID porque ahora hay otras vacunas. Pero en ese momento los ecuatorianos apoyaron esa gestión, que fue realmente lo único que hizo Guillermo Lasso, pero creció. Y en un año... ¿Hasta dónde creció? Él creció, él tuvo en promedio 70%. Alto. También llegó a tener en ciertos meses más del 85% de aprobación Muy a su alto. gestión. Pero asimismo cayó más rápido. En 2 años, lo que Lenin perdió en 4 años, Guillermo Lasso perdió en 2 años. Terminó ya cuando llamó a la muerte cruzada, tenía 19%. ¿Ya? Y nuevamente se genera este sentimiento de esperanza con la elección de Daniel Noboa. Daniel Noboa declara la guerra, asume las funciones y llega a tener más del 80% en abril en el combate a la delincuencia e inseguridad, y baja al 61% y ahora está en el 53%. ¿Qué pasó? La gente que votó por él sigue confiando o sigue con esperanzas en la gestión que él puede realizar. Recordemos que va 8 meses de presidente. Los primeros meses generó altas expectativas. ¿Qué quiere decir? Que gente que no votó por él vio que está haciendo una buena gestión. Pero estos que no votaron por él son los que ya se han ido diluyendo y ya no hay ese apoyo. A pesar del deterioro del presidente Noboa, le va a permitir sin duda estar en una segunda vuelta. Yo, como ciudadano, miro que todavía tiene capital como para entrar a una segunda vuelta. Sí, Patricio, pero no nos olvidemos, es una foto de hoy día. Sin duda. ¿Qué va a sin pasar duda. en los próximos meses? En el Ecuador, vea, le tengo algo. En el Ecuador, lo único seguro es que no hay nada seguro. Sin duda, y este es un elemento fundamental que marca la seriedad del trabajo que hace Francis Romero Cordero de la empresa Click Report, a quien agradezco por su participación en este programa, que les invito a sintonizarlo a través de Telesucesos el próximo día viernes.
y el domingo a las 21:30 luego estaremos en redes sociales. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano,